Son son comentarios justamente a la obra, y aquí la pongo en pantalla, a la obra Feminicidio, la debida diligencia en la investigación del delito de. Y bueno, para ello, previo a que iniciemos este conversatorio, voy a permitirme traer a pantalla conmigo a justamente a la jueza Monibet y también a la comentarista que es la maestra Rachel Ramírez Vargas. Bueno, voy a proceder a leer la síntesis curricular, eh, pues de ambas, para que sepan quiénes nos acompañan. Antes que nada, bienvenida, maestra Rachel Ramírez Vargas. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es maestra en Derecho con especialidad en litigación oral por la California Western School of Law de San Diego, California. Asimismo, ha realizado diversas especialidades, diplomados y cursos de capacitación en materia de derecho penal, derechos humanos, técnica legislativa, derecho electoral, feminismo y en temas de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Destaca entre ellos el Diplomado sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es maestrante en Derecho Procesal Constitucional en el Centro de Estudios y Actualización en Derecho de Querétaro. En el ámbito laboral se ha desempeñado como abogada de atención en el Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situaciones de Violencia de Género, también como coordinadora en la Universidad de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Sexual de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, como se ha desempeñado como jefa del departamento que impulsó la salud y economía de las mujeres de la citada Secretaría. Asimismo, se ha desempeñado como asesora legislativa en el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, como especialista en procedimientos administrativos y jurídicos y como líder del proyecto de procedimientos administrativos y jurídicos del programa piloto de servicios de primeros auxilios psicológicos, orientación, asesoría, atención y acompañamiento jurídico de las mujeres en situación de violencia política en razón de género con enfoque interseccional e intercultural durante el proceso electoral 2023-2024 del Instituto Nacional Electoral. Finalmente, hoy en día se desempeña como asesora parlamentaria en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Bueno, es por lo que hace al currículum justamente de la maestra Rachel, quien está aquí con nosotros. Y bueno, ahora voy rápidamente, pero muy rápido, ya muchos de ustedes ya la conocen, a la jueza Monibet Chaley López García. Ella es una mujer indígena, feminista, cuenta con la licenciatura en Derecho y en Derechos Humanos, es maestra en Derecho con especialización en litigación oral por la California Western School of Law, es maestra en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, es maestra en Prevención y Detección de la Violencia de Género por la Universidad de Salamanca. Cuenta con la maestría en Lógica y Filosofía de la Ciencia por las Universidades de Valladolid, Salamanca, Laguna y Granada. Es autora y coautora de diversos artículos y obras a nivel nacional e internacional, ponente nacional e internacional sobre derechos de las mujeres, feminicidio, impartición de justicia con perspectiva de género, entre otros temas. Es profesora en diversas instituciones educativas a nivel licenciatura, maestría, entre ellas la maestría en Derecho Indígena del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, de la Ciudad de México, es colaboradora de asociaciones de la sociedad civil, jueza de Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, a quien le doy la más cordial bienvenida. Y pues para tales efectos vamos a escuchar primero, si me lo permiten así, vamos a escuchar a la jueza Monibet, después de ahí, ¿no? Iniciamos con los comentarios. Bueno, vamos a iniciar con los comentarios de la maestra Rachel y después escucharemos a la jueza Monibet Chaley López García. Recuerden que vamos a poder interactuar, pero mantengan su cámara encendida. Adelante, maestra Rachel. Bienvenida. Le cedemos el uso de la voz. Gracias, muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestra Monivet. Y buenas noches a todas, a todos, a todas. Le agradezco.
Agradezco mucho a la maestra Monivet la invitación, acá también al liceo la invitación, por, bueno, permitirme compartir en esta charla sobre el libro de la maestra Monivet, en este caso, precisamente en materia de debida diligencia en la investigación del delito de feminicidio. Para empezar, quiero, bueno, aclarar un punto que es el tema de la perspectiva, ¿no? La maestra Monivet se ha desempeñado principalmente como jueza, así como así la conocí yo en esta situación, pero mi visión en bueno, en el tema es como asesora jurídica de víctimas, que es lo que pudieron ver en la reseña curricular, ¿no? Entonces tenemos quizás un poco una visión desde dos enfoques distintos, pero sobre el mismo tema, ¿no? En mi caso es más que nada enfocado al acompañamiento de víctimas en situación de mujeres en situación de violencia y ya en el caso de ella, pues ya es directamente en el tema de la impartición de justicia, pero creo que hemos coincidido bastante en muchos puntos en común, ¿no? Desde diferentes visiones en ese aspecto. Entonces, quizás podrán notar que ha habido algunas variaciones. Incluso con ella hemos platicado en otras charlas de cuando ha dado clases sobre puntos que han sido como diferentes. Pero bueno, sobre eso vamos a hablar un poco. Y en cuanto al tema, ya empezando la materia del libro, para mí sería importante, primero, me viene a colación digamos, una frase de Marcela Lagarde de los Ríos sobre el tema de que la perspectiva de género lo que requiere un poco de mayor esfuerzo. Quizás por eso hemos encontrado mucha resistencia en el ámbito, en el gremio jurídico, y no se diga en otros gremios, para poder considerar la perspectiva de género y no considerarla como un tema, como muchas frases que he escuchado de abogadas, abogados, sobre que es nada más decir es mujer y por eso ya todo va a favor. Porque sí hay un tema de objetividad, de metodología, etcétera, que precisamente nos explica la maestra Monived en este libro al respecto y que nada tiene que ver con favoritismos o privilegios en razón de género, sino de hecho todo lo contrario en ese aspecto. Asimismo, es importante puntualizar que también el tema es muy relacionado con derechos humanos, de lo cual nos habla todo el libro. Todo el libro nos habla amplificando los casos con sentencias, nos dice, ¿de dónde extraigo que estos son los puntos que tú debes tomar en consideración? Por ejemplo, en algunas partes del libro yo siento, le está hablando al Ministerio Público. Cuando tú estás investigando o a un policía, un agente de investigación, etcétera, tú debes de asegurar el lugar, tú debes de identificar la causa de la muerte, tú debes de esto, etcétera. En ese aspecto, pero no nos dice, tú debes solo porque sí, ¿no? Nos explica primero, bueno, en la sentencia, tal, 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 esto fue lo que pasó. Este fue el resultado y de aquí obtuvimos estos criterios en este aspecto. Entonces, eso también resulta muy importante. Y la primera parte del libro, que fue, creo, la primera que me gustó mucho en este aspecto, es que nos explica el origen de esta figura sobre el feminicidio. ¿Desde cuándo se usó por primera vez? ¿Por qué se usó por primera vez? ¿Qué es lo que se quería al poder, al crear el tipo penal de feminicidio y qué es lo que entendemos por feminicidio o violencia feminicida, que es algo distinto? Y entonces ella nos empieza a aclarar y hacer estas distinciones y es algo que yo, por ejemplo, en mi trabajo sí la he citado bastante. No se ha dado cuenta, pero aparece en la exposición de motivos de algunas iniciativas que yo he hecho, así citada textualmente. Primero porque sabemos que hay que dar reconocimiento al trabajo de nuestras compañeras y honor a quien honor merece en ese aspecto, pero el libro yo lo consideraría como, relacionándolo con otros libros y desde mi experiencia como abogada defensora y bueno, regresando al tema como estudiante, por ejemplo, cuando yo diría en derecho penal, a los que les gusta el derecho penal, ¿no? En derecho penal sustantivo, un libro de cabecera, un libro que deberías tener aquí como cerca y a la mano para poder consultar qué significa esto, aquello, lo otro, por si se te olvida un término, este, sobre imputación objetiva del resultado, lo que sea, ¿no?
Por ejemplo, me gusta a mí Derecho Penal Parte General del doctor Miguel Ontiveros Alonso. A mí me parece como un libro de consulta que todo estudiante debería tener y también es de todo litigante a la mano. Y en este caso, el libro de la maestra Monivet también me parece un libro que uno debería tener para consultar directamente, eh, eh, constantemente. No estamos hablando de que en esta materia, pues hay muchos enfoques en los que nos podríamos ilustrar, ¿no? Precisamente en las periciales o en el proceso penal o en esta parte de la materia. Y hay libros especializados sobre cada tema, en realidad, en esta situación. Pero el libro de la maestra Monivet nos da un panorama general hasta el momento en el que ella escribió este libro bueno, de los principales casos que nos arrojan más ilustración sobre cómo deberíamos actuar en casos de feminicidio, ¿no? Incluso todo el panorama que nos da sobre debida diligencia no es solo para el tema de feminicidio, sino más bien cómo debería ser la debida diligencia en lo general, en nuestra actuación en lo general, y hablo de nuestra actuación, por ejemplo, en mi caso, como asesora jurídica de víctimas, en el caso de los agentes del Ministerio Público, como quienes dirigen esta investigación, pero también creo que le sirve a todos los actores del sistema de justicia para poder tener este panorama. Recuerdan, por ejemplo, ustedes los protocolos de la Corte, ¿no? Si bien nos han dicho, es que no es como que lo cites porque sea un fundamento legal y el protocolo de la Corte dice así, sino más bien también te dan un panorama de debes acudir a tal, a tal ley, debes acudir a tal tratado internacional cuando estamos hablando de perspectiva de género, cuando estamos hablando de perspectiva de la niñez, cuando estemos hablando de vas a acudir a este y a este. Entonces nos dan como este panorama. De hecho, creo que coincido con el prólogo en este aspecto precisamente, que nos está dando un panorama general, pero no se queda solo en la superficie, sino que nos aterriza en casos concretos, porque el tema con los derechos humanos es que, bueno, parecen conceptos bastante abstractos y generalmente la educación en el derecho tradicionalmente había sido o había venido siendo como de memoriza, ¿no? Memoriza reglas y si memorizas las reglas y te sabes las reglas de esto, entonces sabes derecho en esta situación y prácticamente es un encaje directo. Y si habíamos aprendido quizás que todo tenía que estar como textualmente escrito y si no estaba no sabíamos qué hacer. Pero en tema de derechos humanos, en realidad requiere un tema de hacer un ejercicio mayor de abstracción para poder aterrizarlo al caso concreto. Y sobre todo, algo que decía, por ejemplo, el maestro de Derecho Penal, el derecho penal es de detalles en esta situación. Entonces, los detalles cuentan mucho para este aspecto. Empezando por, nos dice la maestra Monivet, hay que explicar que violencia feminicida no se refiere nada más al acto mismo de matar, sino a todo el contexto que provocó que esto existiera, ¿no? Que esta situación de violencia existiera. Nos hablaba acá el maestro al inicio de, me impactan las cifras que yo veo que da la maestra Monivet, y las cifras sirven mucho, y muchas las citamos en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque primero producen en la mente el shock mental de, entonces no es un tema aislado, entonces no es esto. Las cifras ayudan a esto, a hacer el tema de la conciencia en ese aspecto. Y la otra situación es todo lo que se desprende cuando empieza a analizar el caso Campo Algodonero, cuando nos empieza a hablar sobre violencia feminicida y nos dice, bueno, es que también el Estado o las condiciones que hay en esta situación, ¿no? Cuando vemos casos como Campo Algodonero, la Corte Interamericana ya nos los explica, ¿no? Está en un primer momento, o también cuando nos habla del caso Carla Puntigo, nos dice, hay un primer momento. Primero, este contexto de violencia feminicida que se intentó hacer, que se hizo ver a la corte que existía en Ciudad Juárez, que parecía que todo el mundo lo sabía, pero lo había normalizado, que ya todo el mundo sabía cuáles son los lugares peligrosos, que ya todo el mundo sabía que existía una alta incidencia de mujeres desaparecidas, que ya todo el mundo sabía este contexto de peligro. Esto me viene mucho a colación porque algo, por ejemplo, por lo que hemos
luchado cuando con mis compañeras con las que trabajé en el centro PAIMEF, etcétera, por al tratar casos de violencia de género es que se considere como un elemento para valorar el riesgo el contexto de violencia, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la alerta de violencia de género. Las alertas de violencia de género nos dicen que ha habido una serie de eventos de feminicidios, de una alza, es decir, que existe un peligro generalizado en tales municipios. En caso en el estado de Oaxaca, de manera determinante y puntuales. Y que eso también debería ser considerado cuando evaluamos el riesgo de la víctima. Tenemos una forma de medirlo, pero también la maestra Monivet en su libro, pues nos habla de que, bueno, tenemos que considerar el contexto. Cuando ella habla, sobre todo en el capítulo que habla específicamente del feminicidio de mujeres indígenas, nos habla de un fenómeno donde dice que parece haber un contagio en las comunidades cercanas, ¿no? Que empieza a haber una explosión de violencia en una comunidad que se contagia a las comunidades cercanas y nos pone ejemplos de Guerrero y otros ejemplos de cómo esto, y que esto también tendría que ser considerado al momento de estar investigando, porque principalmente nos habla de la investigación precisamente del delito de feminicidio en esta situación. Considerar también, por ejemplo, estadísticamente las mujeres, ella nos dice, las mujeres indígenas mueren más por arma de fuego y por, en segundo lugar, objeto punzocortante. ¿Para qué nos ayuda a saber esto? Bueno, nos ayuda a saber esto porque así podemos saber qué elementos buscar en el lugar de los hechos, ¿no? Quizás en esta situación. La otra, el otro tema que yo veo, por ejemplo, en el libro es que tampoco se nos habla, por ejemplo, mucho también de el contexto y buscar las causas de por qué se dio. Y en esta situación, lo que hemos visto y lo que siempre las personas que hablan de delitos de violencia de género es el contexto. También de esta sensibilidad que hay que ver para no quedarnos con esta idea de vamos directamente a los hechos. Por eso me regreso cuando ella dice y nos cita a otras personas, es que el feminicidio no empieza y termina con el acto mismo de matar. Hay situaciones generalizadas antes que llevaron a esta situación en ese aspecto. Entonces, que tenemos que precisamente considerar. Y entonces nos dice que no, que abordemos la muerte de una mujer como parte de un contexto sistemático y generalizado de violencia. Y que tenemos también, nos habla, cuando nos habla del feminicidio, en el caso de mujeres indígenas, de estas herramientas de análisis como la interseccionalidad. Y entonces ella ya nos está hablando de otros temas, ¿no? El tema del cómo genera una discriminación específica, causas, por diferentes causas que son, además del género, pues la etnia, también ¿cómo se llama? El tema de las barreras del lenguaje. Aquí tenemos otro tema. Sí nos habla también de la interpretación intercultural de interpretar los hechos, interpretarlos de acuerdo al contexto o al sistema normativo que en ese al que pertenece la persona de la que estamos hablando, que es víctima de este delito. Y también nos habla lo que significa que ella no se queda con la idea de que muchas personas piensan, juzgadores, por ejemplo, de que ser intercultural es ponerle nada más el intérprete y ya, y con eso yo ya estoy aplicando interculturalidad, ¿no? Ella se va todavía a explicarnos un poco más allá que la interculturalidad también requiere un tema de interpretación. Entonces aquí estamos ya combinando enfoques, como el enfoque de género y el enfoque, la perspectiva de interculturalidad y de interseccionalidad, y explicándonos también, por ejemplo, nos habla de aristas de Collins Hill, nos habla de Kimberly Crenshaw, de todo este tema de cómo se crean estos conceptos, cómo sirve esta herramienta, pero no nos hace ver la interseccionalidad, por ejemplo, como una sumatoria eh, de, de discriminaciones, ¿no? De causas de discriminación, sino
como algo que se tiene que ver de manera específica, que crea una situación de discriminación específica y diferente, que no es un tema de sumatorias. Eso es algo muy, muy difícil y que se ha estudiado en el tema de si las jueces y jueces en realidad están aplicando la herramienta de perspectiva de interseccionalidad y cómo eso afecta el resultado de las resoluciones, por ejemplo. Y eso también tiene que ver mucho con la investigación, precisamente, porque una cosa es verlo como una sumatoria de discriminaciones y otra cosa es verlo precisamente desde este enfoque de poder identificar el cruce y la situación específica que crea y el trato diferenciado que eso implica que hay que dar en este aspecto. Entonces, aquí en esta parte de que le dedica un capítulo especial al feminicidio de las mujeres indígenas, a mí me ilustra mucho. Ella, como sabes, siempre la he consultado, sobre todo en esos temas, porque algo que he aprendido, una vez vi una frase como que la opresión, pues se puede conocer en el cuerpo de las personas que la viven. En ese conocer para decir, yo entiendo o comprendo en esta situación. Y todas las personas tendríamos que hacer el esfuerzo de comprender en esta parte. Y comprender no significa comprender tampoco desde el escritorio o desde me voy a sentar y voy a ver, es una serie de reglas. Y por eso me quedo con la idea de que aplicar interculturalidad es solamente que tenga un intérprete en su lengua, ¿no? Sino también es el tema de que las personas saben y uno debe interactuar y conocer desde su perspectiva. En este caso, la maestra Monivet pues pertenece a un grupo originario y está hablando también de una materia que ella conoce. En este aspecto, esto también me recuerda interacciones que he tenido con la maestra Flora Gutiérrez de la Red de Abogadas Indígenas, que también he interactuado con ellas precisamente porque yo no soy una mujer que pertenece a un pueblo originario como ellas, pero ellas son las expertas también en la materia y me esfuerzo precisamente en comprender esta situación. Creo que es el esfuerzo también que muchas personas tenemos que hacer, sobre todo los operadores del sistema de justicia. Por ejemplo, a veces uno considera que sabe conocer la perspectiva de género es una serie de reglas, ¿no? ¿Y por qué te dan mucho, primero, un tema de sensibilización? Porque no puedes, digamos, taxativamente decir esta y esta y esta conducta, que es el problema que a veces hemos tenido con el delito de feminicidio, este y este movimiento corporal o conducta, esto es una razón de género. O esto es, sino que es algo que se tiene que identificar día a día, pero que necesita una sensibilización de la conciencia de nuestra parte para poder identificarlo. E incluso, por ejemplo, me preguntó una amiga, es que en la Ley General de Acceso viene la violencia simbólica, la violencia total, y luego viene una última fracción que dice y otras formas análogas de violencia. ¿Y a qué se refiere con formas análogas de violencia en ese aspecto? Bueno, la explicación desde el punto de vista legislativo es difícil poder poner taxativamente todas y cada una de las conductas. Se ponen conductas como de, y si hizo esto, entonces hay violencia psicológica, ¿no? Eh, y se empiezan a poner una serie de conductas, pero de manera enunciativa y ejemplificativa. ¿Por qué se ponen de manera ejemplificativa? Pues para que podamos como hacer, no quedarnos con el concepto, porque los conceptos son abstractos, ustedes los ven en el libro de la maestra Monivet, ven los conceptos, pero sí es importante explicarlos a través de casos en este aspecto para poder entender cómo se aterrizan. Por eso ella nos está explicando en este caso varias sentencias que sería importante tenerlas presentes. Si bien así, es que no me he leído todas, absolutamente todas las sentencias de la Corte, bueno, tenemos el caso también de Digna Ochoa, tenemos el caso de las mujeres de Atenco, tenemos varios casos y esos son casos de México y que bueno, mínimamente esos estamos casi obligadas a conocer en este aspecto porque, bueno, son casos que fueron directamente, que tienen que ver directamente con el contexto de nuestro país en este aspecto. Pero bueno, regresando a este tema, formas análogas de violencia, es que hay una situación que me parece que tiene un sesgo de género, pero que no logra encuadrarlo directamente en las otras.
los ejemplos son porque nuestra educación en derecho, como les dije al principio, fue dada en un tema de lo que está escrito es lo que va a ser y si no, ya no es, ¿no? Los derechos humanos vinieron a revolucionar esto, sobre todo el tema de la interpretación de las normas y el tema de entender que las reglas del derecho procesal, etcétera, las reglas no existen solo porque sí o no son un fin en sí mismo, sino que estas reglas protegen, generalmente están protegiendo algo más importante, que es un principio o derecho humano. Por ejemplo, tenemos las reglas del descubrimiento probatorio, tenemos etcétera. Pero esas reglas, ¿por qué se dan? Porque hay plazos. ¿Los plazos por qué existen? Los plazos existen porque existe el derecho a tener un juicio pronto, que tú no estés en esta situación, sobre todo si estás en prisión preventiva, en esta situación. Existen las reglas del descubrimiento probatorio, pero porque están protegiendo el derecho a la información que tenemos dentro del proceso. Y dice, ¿cómo es que el derecho de la información tiene que ver? Bueno, esa regla no existe solo porque sí, ¿no? Es porque está protegiendo un derecho humano. Todas, cuando vemos reglas, las debemos interpretar en este sentido. La maestra Moniver nos da aquí una serie de recomendaciones y lo pone así al final de su libro, un capítulo de recomendaciones, pero no significa que eso sería, veámoslo como un piso mínimo, ¿no? En el tema de que, y si no es así, no se puede hacer, se pueden hacer como de otras formas. Eso implica un principio como de flexibilización de las reglas con la finalidad de lograr el fin que es la protección del derecho humano que está detrás de eso, en este aspecto. Y debemos entender que la perspectiva de género, bueno, y sobre todo ahorita que con esta reciente reforma constitucional, y ya que viene esto, viene un tema tradicional de cómo funcionan nuestras mentes, que parece que lo tenemos que tener por escrito para entender qué se debe hacer. Porque no es que si no se hubiera hecho la reforma constitucional que acaba de suceder en unas 2 semanas en materia de constitucionalización de la perspectiva de género y la debida diligencia y la protección reforzada en materia de violencia contra las mujeres y niñas y niños, no existía fundamento legal para aplicarla. Ya teníamos fundamento ya legal para aplicar la perspectiva de género. Igual, hace unos meses, el año pasado, no, sí, hace unos meses, se hizo una reforma al Código Nacional en el capítulo, bueno, en el artículo, creo que es el 109, que habla sobre los derechos de la víctima. Y también implica, le agregan fracciones sobre actuar con perspectiva de género porque del lado del legislador y desde el lado de la conciencia social, parece que tiene que estar escrito para que tú lo tengas que hacer. Sin embargo, ya tenemos un artículo primero constitucional que nos da pie para poder referirnos a CEDAW, Comisión de Belén do Pará, a incluso aquí, bueno, en el libro, pero también tenemos las observaciones generales del Comité de la CEDAW, que también nos ilustran mucho y nos ilustran casísticamente sobre cómo aplicar precisamente este derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres, en este sentido. Entonces, si viene de un tema tradicional, también es importante esta colación porque se hace un boom de esto, se hace una reforma constitucional y se hace un boom de esto como de, ay, ahora sí es obligatorio. Ya era obligatorio, pero por la tradición que tenemos, parece que hay que tenerlo en la Constitución porque si no, no creemos que se deba hacer. Y aún así, las normas en las constituciones pues son generales, obviamente. No es que te van a decir caso por caso cómo es que tendrías que aplicar la perspectiva de género, pero en este momento, ejemplo, bueno, ahorita estoy un poco más en temas de política pública y a pesar de que yo llevo un poco de tiempo desde que conocí esta materia, que fue en el 2019, digamos que mi formación primero fue en Derecho Penal específicamente, y honestamente mi formación fue más como en Tribunal Superior de Justicia del Estado, en materia penal, y en Fiscalía, ¿no? Y hay que reconocer, como bien lo dice la maestra Monivet en su libro, que el derecho penal está masculinizado. Fue creado desde esta perspectiva y es muy rígido y seguramente mi ex jefa, la maestra Elizabeth, les podrá decir que cuando yo empecé a trabajar con ella en el penal en el 2019,
me daba coscorrones mentales, yo creo, porque no, tiene que ser así, este principio de exacta aplicación de la ley penal y de la rigidez y de que no puede ser así, etcétera, y por qué, este, y si no está escrito, no, incluso malentendido, porque bueno, en el tema del derecho, hacernos la diferencia en derecho penal sustantivo y derecho procesal en este aspecto, y me costó mucho cómo poder eh, flexibilizar estas normas rígidas y esta formación que yo tenía en un contexto muy eh, duro, digamos, o masculinizado, que fue mi formación desde la perspectiva de la fiscalía. Y en realidad, no les puedo decir que yo estaba en el área de género de la fiscalía, no. Estaba en un área que fue en la delegación de la PGR en aquel entonces y aportación de arma de fuego, todos eran delitos que no, que parecía que no nos implicaban este esfuerzo en esta materia. Entonces, cuando a partir del 2019 empiezo, pero ahora que estoy en otros ámbitos, empiezo a ver que, bueno, aún así se me dificulta identificar a veces eh, situaciones. Ejemplo, me empiezan a decir, es que mira, me están diciendo que las reglas de operación de un programa exigen que tu asamblea comunitaria eh, te avale para poder obtener un programa de un eje transversal de apoyos a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. En el caso de las mujeres, por ejemplo, el tema del acceso a la tierra, y me dicen, no, es que sí hay muchas mujeres que trabajan la tierra, pero terminan trabajando la tierra de otros, porque la tierra, si vemos estadísticamente, las mujeres no son las las que tienen la posesión, ¿no? Las que están en el registro y que tienen ellas la posesión. Es la tierra de su pareja que se fue a Estados Unidos y ella la está trabajando y a la hora de pedir un apoyo, oye, pero tu título, la tierra está, digamos, en el ejido, está tu nombre, la posesión, y no. Ah, pues entonces no puedes obtener el apoyo. O te tiene que hablar la asamblea comunitaria y luego empiezan en un tema de adscripción. Y dice, pero en algunos pueblos y comunidades de pueblos originarios, me dicen, es que nosotras no tenemos participación, no puedo decirte que mi asamblea me avala para obtener este apoyo para pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Yo como mujer. Y entonces empieza a ser un cruce de perspectiva de género e interculturalidad y entender que quizás estamos poniendo obstáculos más que beneficios a las mujeres indígenas para obtener, por ejemplo, esta situación. Y entonces, digamos que empiezo esa materia que yo pensaba que estaba bien. Si veía las reglas así, pues está bien que les pidan que su asamblea comunitaria les avale para obtener este apoyo. Pero cuando empiezas a ver los casos directamente a las mujeres, entonces no es que te lo vayan a dar así tan rápido de ver tú, y a veces no hay ni participación de las mujeres en las asambleas comunitarias, o no hay total todo esto. Entonces, esto también es una situación que se ve. Esto trae a colación un punto, porque digamos que el primer tema en el que discrepé un poquito con la maestra Monivet, que le hice una pregunta así nada más para saber, es, yo atendía a mujeres en situación de violencia. Algunas de esas mujeres eran mujeres indígenas. Mujeres indígenas, por ejemplo, la mayoría me tocó, el centro PNUF estaba en Oaxaca, pero estas mujeres venían desde sus comunidades y viajaban horas hacia acá, ¿no? Tamazulapan del Espíritu Santo, Tlahuitlotepec, etcétera. Y venían por una situación de violencia familiar o tentativa de feminicidio, pero venían hasta acá porque ellas habían acudido ante sus autoridades municipales o de su comunidad a pedir ayuda por lo que estaban viviendo. Y estas eran mujeres que trabajaban la tierra, que atendían a sus hijos y que además vivía violencia por parte de su pareja, quien tenía un tema de alcoholismo, etcétera. Pero él era el dueño de la tierra también. Fue a su comunidad y le pidió ayuda, digamos, pero no le dieron esa ayuda, sino que luego fueron y levantaron acta y mejor arréglate con él, etcétera. Y yo les voy a decir que no es eso, como bien lo dice la maestra Movilidad, no es que eso suceda así, pero vamos a encontrar en comunidades, por ejemplo, ella me explica,
que todo lo contrario, vas a ver más en sus cabildos, vas a ver más mujeres que hombres, ¿no? En esta situación. Pero cuando uno se dedica, por ejemplo, en este caso, a la asesoría jurídica de víctimas, pues vienen víctimas conmigo, no vienen mujeres que están en otra situación, ¿no? Y ella viene hasta acá y viajando todas esas horas porque le dijeron que acá iba a encontrar ayuda. En ese sentido, pero después nos vamos al proceso y yo la pregunta que le decía es, bueno, es que empezamos a tener un problema con los jueces porque el abogado de la defensa decía no, que se vaya a su sistema normativo y que se juzgue ahí y que derive la juez y le estoy pidiendo eso porque es su derecho y sí, sí, sí es su derecho. En este caso de las personas, obviamente las víctimas, a nosotras las mujeres víctimas de esa situación, pues es que yo no quiero que vaya ahí porque me trataron así y así y así, ¿no? En esta situación. Y lo único que hizo fue, ahí es donde está el meollo del asunto, es pedirle hacerle una pregunta al síndico municipal, al presidente municipal, que si en esa comunidad se tratan estos temas de violencia familiar. Dice que sí, no te dice cómo, no te dice que sí. Ah, bueno, lo derivo en esta situación. Pero yo por ejemplo, en el libro ahí es donde empecé a tener como ese conflicto y me contestó la maestra, es que no puede ella elegir como nosotros no elegimos, ¿no? Si vamos a esta jurisdicción o a otra, ¿no? En este tema. Creo que esa fue la primera pregunta que le hice y que encontramos esa. Obviamente yo de este lado así como de no, no porque ella va a ser violent. Digamos, ahora sí que el proceso también va a ser dentro de su sistema normativo por lo que ella nos comenta, etcétera por la situación que ya pudimos ver por esto, aquello y lo otro, va a ser revictimizada. Y luego hay que esperar para poder, en este caso, ella nos habla, por ejemplo, la maestra Monivet de este principio de autonomía y de este principio de pro, darle que si hay un tema de duda entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena en estos casos, y todo eso hay que preferir, en este caso, la jurisdicción del sistema normativo, ¿no? Interno. Entonces, como bien lo decía, yo, en mi opinión, es caso por caso, seguramente espero que coincidan con eso. Y también es otro tema, es el tema de, bueno, y la investigación que se hace al respecto de cómo funciona el sistema normativo, porque coincidió, en el libro veo que se coincide también como este, lo ha hecho la OITD, sí hay una autonomía, sí se debe respetar y sí somos iguales, ambas jurisdicciones estamos en igualdad del tema, pero todos estamos bajo el entendido de que debemos respetar los derechos humanos. La perspectiva de género eh, es un tema de derechos humanos, digamos, es una herramienta para hacer cumplir o para proteger y a que se actualice el derecho a la igualdad en este caso, de manera genérica, el derecho a la igualdad entre hombre y mujer, el derecho a la igualdad en el ámbito procesal, y si me está diciendo acá, no, es que en mi sistema normativo, a mí no me dejan hablar, a mí no me dejan esto, tiene más peso o valor la declaración que haga él que la que haga yo, mi problema es precisamente con el síndico y mi pareja porque lo está apoyando y es su compadre, no sé otras, que hay ahí un tema de otras situaciones y que quizás lo que falta, por ejemplo, que no basta con el tema de te mando un oficio para preguntarte si en tu sistema, se, ¿cómo se llama? Se resuelven este tipo de situaciones y que tú me digas que sí, sino también saber como el cómo y poder prever que también se respeten los derechos humanos de ella. Y ya lo estamos hablando de un tema de respeto a los derechos humanos, en este caso de ella, y también pues de él, pero como que es un tema más de verificación, porque si no, pues cuántos antropólogos tengo a disposición como juez para mandar a ordenar a hacer una caso por caso, pero es que a mí caso por caso poder investigar a fondo cómo funciona el sistema normativo interno y verificar que esa mujer no vaya a ser revictimizada durante el proceso en su pueblo o comunidad en este aspecto. Sin embargo, desde mi punto de vista como asesora jurídica y trabajando con las víctimas, yo pienso que los sistemas
de justicia o el sistema de justicia tiene que adaptarse a las personas y no las personas tienen que adaptarse al sistema de justicia en ese aspecto y que nos toca a quienes decidimos porque sabíamos cómo estaba la situación y le entramos al servicio público. este, y nos toca hacer el esfuerzo extra de poder garantizar en plenitud los derechos humanos de las personas, tanto de las mujeres, en este caso cuando son víctimas de violencia en ese aspecto y no podemos decirle a las víctimas es que el Estado no puede, es que no tengo suficiente policía, es que no tengo suficiente esto y entonces la carga de mis carencias como Estado que pesen sobre ti y pues te voy a y vas a tener que pasar por esto, por aquello, por lo otro, ¿no? Sino que pues sí nos toca como buscar como esas formas, por eso sí es un trabajo muy extenuante. En ese aspecto, la maestra Monivet no me deja decir, aunque ella es juez y en ese aspecto hace también, y creo que también de esto nace el libro, que es mucho picar piedra. O sea, no es algo que se vaya simplemente a dar porque tú lo alegues. No es mágico, como este formulismo mágico de cito la CEDAW y ya quedó en este aspecto, sino que hay que hacer el trabajo primero como abogados de abstracción. Y esto estamos hablando de como abogados que eh, alegamos y argumentamos en escritos y alegamos y argumentamos en audiencia. Pero el trabajo muchas veces no se queda ahí. En el caso de los asesores jurídicos o de los abogados defensores hay que hacer un trabajo también de campo y material extenuante en ese aspecto y también como juezas y jueces, pues yo ya estoy así como revirtiendo la carga para allá. Eres el Estado y te toca garantizar esto, aunque me digas que no hay suficiente aquello porque es el derecho de ella en esta situación. Entonces, para finalizar y no extenderme, porque pregunté cuánto tiempo nos podemos tardar, y me dicen, no, lo que quieras, ok. En ese sentido, mi recomendación en el tema del libro de la maestra Monivet sí ha sido útil. Mis compañeras asesoras jurídicas también, digamos que lo consultamos, ella puede saber el tema de vamos y lo consultamos, porque no se trata de que nada más nos esté citando las leyes o nos esté citando los casos, sino que además viene una explicación detrás de eso. Desde el punto en la primera parte de la conciencia y en la segunda parte del tema de aterrizar los casos. Sí hay otras situaciones como de las observaciones generales, de estos otros casos que les digo, pero porque implica por esto, porque el derecho pues está abarcando un tema que son los fenómenos sociales y estos cambian constantemente. En el caso de la violencia de género, la violencia de género parece que logramos algo para poder atenderla y se vuelve esta como más fina y empieza a haber otras formas de violencia constantemente y así vamos avanzando casi detrás de cómo va avanzando estos fenómenos. Entonces, bueno, yo hasta aquí me quedaría con mi participación. Después me da una clase en ese aspecto y quería considerar eso o ponerlo o exponerlo para el tema de el libro es para digerible, bastante digerible. Nos dicen en el tema, por ejemplo, que muchas veces en el gremio de los abogados somos expertos en hablar para nosotros mismos, para nuestro propio gremio. El libro sí está hecho para eso, pero también es un tema bastante, es un libro bastante digerible que tú lo puedes leer o entender rápidamente, pero que también te sirve para consultar en este tema para poder estar como más ilustrado sobre cómo aterrizar que no vamos a encontrar todas las reglas escritas para todos los casos que se nos van a presentar, pero que sí nos ilustran. Lo importante de esto es entender, por ejemplo, lo que ella nos está explicando. Esto es la debida agencia, surge de esto. Para entender un concepto, un tema, siempre es importante entender el origen, porque si entiendes el origen y entiendes por qué, entonces ya puedes, cuando se te presenten casos que no son exactamente como te están diciendo, tu mente va a poder decir, ah, pero tiene similitud con esto, aquello, lo otro, entonces le va a aplicar esto, aquello, lo otro en esa situación. Entonces, bueno, hasta aquí dejaría la observación. Yo hubiera preferido que iniciara la maestra Monivet, pero
creo que primero esperaba a ver si le hacían, ¿no es cierto? Para poder contestarlo. Entonces, pues aquí quedamos y quedamos pendientes como de preguntas específicas. Yo entiendo que es como la presentación del libro, pero a veces, muchas veces, las charlas que he tenido de casos de temas de género se convierten en, y todas las charlas en materia penal se convierten en casuísticas, ¿no? Y mi caso así, y el caso así, y el caso aquello, que entiendo que estaríamos respondiendo en preguntas, etcétera. Ok. Muchas gracias, maestra Rachel Ramírez Vargas, por esta intervención. Y pues bueno, yo ahorita voy a ceder ya el uso de la voz a la jueza Monibel Chaley López García para que ella nos comente un poco más, como bien lo ha mencionado la maestra que nos antecedió. El libro es un libro muy accesible, fácil lectura. Además, quiero decirles, la verdad es que si lo lee uno es una obra fascinante y lo digo en serio. Y a su vez de que es fascinante, es alarmante. Fíjense, nada más si me permites un poquito, antes de cederte el uso de la voz, jueza Monibet, me llamó mucho la atención lo siguiente. Eh, que comienza el libro, bueno, en una de sus hojas al principio, dice, según las cifras de la Organización de las Naciones Unidas, escuchen, a través de ONU Mujeres, se ha estimado que el 35% de las mujeres en el mundo, 35% de las mujeres en el mundo, sufre violencia física o sexual por parte de su pareja sentimental o una persona distinta a ella. Y luego, si consideramos datos del Banco Mundial, las mujeres representan el 49% de la población total. Y si el 35% de ellas sufren violencia, constituye una cuestión urgente de urgente atención por parte de los gobiernos. Qué triste y lamentable es, y lo digo de verdad, eh, todo lo que yo he escuchado por parte de ella en las clases que nos ha brindado el liceo académico, verlo plasmado, estas cifras tan crueles, tan duras, y donde además, para aquellos que han sido alumnos o que son alumnos de la jueza, aquí vamos a encontrar a mayor claridad todos los conceptos que ella nos maneja. Después volveré a intervenir, pero ya le cedo el uso de la voz a la jueza. Adelante, mi estimada jueza. Moniver. Gracias, doctor. Maestra Rachel, gracias. Como pueden ver el libro, voy a tratar de hacer breve, aunque ya saben que por lo regular no puedo, hablo mucho, pero el libro, para empezar, la base fue mi tesis de maestría en la maestría de prevención de la violencia de género. Entonces, las estadísticas son importantes. ¿Por qué? Vamos a hablarlo. Cuando el legislador mete en el Código Nacional de Procedimientos Penales sana crítica, nos mete en un problema. Conocimientos científicamente afianzados. Pero la sana crítica requiere lógica y la lógica requiere estadísticas. Las estadísticas son muy importantes en la estructura estatal, aunque no lo queramos reconocer. Y digo no lo queremos reconocer porque, por ejemplo, para el legislativo son la base para hacer muchas modificaciones legales, pero no sabemos cómo utilizarlas los abogados. Y quienes hacen las leyes son los asesores, o hacen las propuestas son los asesores. Quienes les meten manos son los diputados, los senadores, y resulta que a veces ellos no son abogados, no tienen ni idea de lo que están haciendo, pero las cifras ayudan para poner sobre la mesa las razones del por qué lo estamos haciendo, si lo hablamos desde el legislativo. El libro comienza con estadísticas porque a pesar de que todos y todas vivimos todos los días la violencia de género, incluso los hombres ejercen a sí mismos violencia de género, aunque no se lo reconozcan, es algo que no queremos admitir. Cuando vemos cuántas mujeres son asesinadas al día, seguimos sin admitir que es un tema de derechos humanos. Cuando vemos las malas investigaciones en cuestión de feminicidios, seguimos sin admitir que es un tema de derechos humanos que no está siendo tratado de manera adecuada por parte de las fiscalías, tanto la de la República como las estatales. El libro lo que busca es ser una base. Algunos fiscales en Oaxaca, inclusive, y lo que más me duele es que hayan sido las mujeres las que están diciendo, ¿quién es Monibet para escribir sobre debida diligencia y revisión de investigación si ella nunca ha hecho investigación?
Lo que Monive describe son puras utopías. Me dolió que lo dijera una fiscal y además que hubiese estado en sala de audiencias conmigo. Pero hay una cosa que es bien importante. Si yo soy jueza, lo que yo reviso es la investigación. Si yo no sé qué tiene que llevar mínimamente una investigación, con todo respeto, y perdónenme para los que ya saben que digo groserías, ¿qué chingados estoy revisando? Entonces, una cosa como jueza, como juez, como defensor, como asesora, como defensora, como asesor jurídico, es saber qué tiene que llevar una investigación. Yo como defensor, ¿cómo voy a decir que una investigación está mal si no sé qué tiene que llevar una investigación? Como asesora, ¿cómo le voy a decir al fiscal o cómo voy a apoyar al fiscal o cómo voy a hacer peticiones si no sé qué tiene que llevar una investigación? Y parte de eso fue lo que a mí me impulsó a hacer mi tesis en feminicidio y segundo, hacerlo en debida diligencia. Dos de mis ejes centrales en mi carrera, tanto laboral como académica y todo lo que se venga, ha sido los derechos humanos. Y en algún momento ya me fui a la perspectiva de género. ¿Por qué llega a la perspectiva de género? No me pregunten, ya no recuerdo, pero estoy bien metida en la perspectiva de género. No por ser mujer tenemos perspectiva de género y esto tenemos que recordarlo. Desafortunadamente no todas las mujeres tenemos perspectiva de género y no todas las mujeres tenemos buena perspectiva de género. Hay un libro que a mí me impactó mucho de eso del feminismo silencioso. El feminismo no es silencioso. Yo siempre lo he hecho y la defensa de los derechos humanos no es silenciosa. La defensa de los derechos humanos es incomodar al sistema. Incomodar al sistema desde donde estés y el libro refleja parte de eso. Trata de ser una situación sencilla, aunque ya me dijo Rachel que no lo logro del todo porque mi sesgo cognitivo de abogada me gana. Procuraré que en los próximos no me gane tanto, pero lo que trata de hacer es decirles, a ver, hablando de muertes de mujeres, que además son cifras alarmantes y que no saben cuándo les puede tocar. Siempre nos vamos por la fibra de mientras no me toque a mí no pasa nada, ¿no? Pero como no sabemos cuándo nos puede tocar a nosotras, o a sus hijas, o a sus primas, o a sus hermanas, o a su mamá, o a sus tías, tenemos que hacer algo respecto a este asunto. Y las personas operadoras del sistema de justicia tenemos algo. Nos cuesta mucho leer y nos cuesta mucho buscar información. Entonces, ¿qué dije? Bueno, vámonos por lo básico. ¿Qué necesitan tener? Por eso no les hago una transcripción, si ven. Les pongo, necesitamos esto, esto y esto y esto, y de esto, tomen esto. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que por lo menos tengan una referencia de a dónde acudir. Les pude haber transcrito todas las EDAO y todas las recomendaciones, pero el punto es, ¿por qué les tengo que transcribir eso? Mejor les digo que están ahí, que nos sirven para esto y que tenemos que hacer. Y dejo un último capítulo para el feminicidio de mujeres indígenas, porque hay algo que es muy cierto. Nos meten a todas en el mismo costal. Dicen feminicidios y muertes de mujeres, y esto pasa mucho en el centro, ¿eh? No hay mujeres indígenas. Espérame, sí hay mujeres indígenas. Ya hay mujeres en contextos indígenas, aún en estados, que pareciese ser que no tienen población indígena. Ciudad de México tiene mucha investigación sin interculturalidad, no tenemos fiscales preparados en interculturalidad y es una cosa que estamos reclamando. Dicen hay una fiscalía ya especializada, no está especializada, porque si evaluamos no tienen interculturalidad. Y la obra lo que busca es darles a ustedes elementos mínimos de qué buscamos. De hecho, ya estoy viendo con la editorial porque necesitamos actualizar esa obra para introducir algunas cosas más y ampliar algunas cosas más. Pero lo que busca es darles esos elementos. Y esta discusión de la interculturalidad, yo siempre lo digo y se los he hecho a ustedes en algunas conferencias y en algunas clases. ¿Vamos a alegar una autoridad violenta de derechos humanos de las mujeres? Sí. ¿Lo podemos alegar en sistemas normativos indígenas? Sí, pero no lo podemos solo argumentar. ¿Por qué? Porque si solo lo argumentamos, podríamos estar cometiendo un acto de racismo. O sea, solo tengo mis argumentos para decir que hay violencia. Solo tengo el dicho de la víctima para decir que el síndico no le está apoyando. Y aquí sí es una carga que el Estado no ha admitido, porque el Estado es racista, el Estado es blanqueado y por ende no ha puesto la importancia en generar peritos antropólogos. Por eso yo estoy estudiando la maestría en antropología, porque además soy abogada, voy a hacer maestra en derechos humanos y voy a maestra en antropología y les voy a decir, a ver, espérenme,
Aquí es en donde estamos fallando, ¿no? Porque dicen que no puedes estar criticando algo si no te has capacitado y preparado en ello. Entonces, aquí yo ya quiero terminar ya esa maestría para poder decirles, oigan, ¿qué está pasando aquí? Entonces, hay algo muy cierto. ¿Podemos decir que en sistemas normativos indígenas se violentan derechos humanos de las mujeres? Sí, pero ese solo argumento no basta para decir no voy a declinar competencia. ¿Y por qué no basta? Porque, como decía la maestra Rachel, Digna Ochoa, Campo Algodonero, Fernández Ortega, mujeres de Atenco, ahí sí literalmente dice que los jueces y las juezas del Estado mexicano y las fiscales y los fiscales violentamos derechos humanos. Entonces, si por el simple dicho, y perdónenme por esto, porque yo sé que no es simple, pero si por el dicho de una persona yo digo no puedo declinar competencia, bastaría que una sola persona, un solo acusado me dijera, no me puedes juzgar por feminicidio porque tú violentas derechos humanos y me cite estas sentencias en donde literalmente se dice que nosotros violentamos derechos humanos y bajo el mismo argumento no podría yo conocer. Entonces, cuando en el libro hablamos de interculturalidad, ya hablamos de investigación de feminicidios de mujeres indígenas, lo hacemos bajo el punto de que no podemos evaluar de manera diferenciada los sistemas de justicia porque podríamos estar cometiendo un acto de racismo. Y era lo que yo le comentaba a la maestra Rachel. Ojo cuando hacemos estos argumentos, porque tienen que tener una base. Y esa base se la dan los peritajes antropológicos. Por eso es que en el libro hacemos alusión a ello y en ese último capítulo, aunque yo sé que muchos no van a leer ese último capítulo a mí es el que más me gusta, aunque esté muy cortito, porque busco poner sobre la mesa que a pesar de que todos los feminicidios son muertes de mujeres y muertes de mujeres violentas con una aquiescencia del Estado, es decir, con una protección por acción o por omisión del Estado, los feminicidios de mujeres indígenas tienen que ser evaluados de manera diferencial. El libro les puede ayudar para muchas cosas. Intentaré escribir todavía en lenguaje más sencillo porque no quiero que sea solamente para personas abogadas, sino también quiero que llegue a mujeres. Le agradezco a la maestra Rachel que me cite en las propuestas de reforma, porque eso significa que también está hecho o sirve en un lenguaje legislativo. Y acuérdense que el lenguaje legislativo es muy distinto al lenguaje jurídico, al que utilizamos todos los días en sala de audiencias, pero también quiero que ayude a eso. Si ven el capítulo, ahí de los primeros capítulos, los que tengan la oportunidad de leer la obra y de tenerla en sus manos, los primeros capítulos, lo que quiero hacer es también poner estas cosas que se convierten en los sesgos cognitivos de las autoridades judiciales porque la autoridad judicial a través del lenguaje también refleja sus sesgos cognitivos. Y cuando ustedes ya estén promoviendo una apelación, cuando ya estén haciendo un amparo, quiero que esta obra también les sirva para eso y detecten cómo el juez, la jueza, el magistrado, la magistrada hizo uso del lenguaje machista que refleja un estereotipo y que simplemente hacer uso de ese lenguaje tendría que dar lugar a una reposición. ¿Por qué? Porque entonces ese juicio ya va con un sesgo que no pertenece a la perspectiva de género y por ende es violatorio del artículo primero y cuarto constitucional. Entonces, todo ese primer capitulado del libro que parece que es como de relleno, no es de relleno, es lo que ayuda a sustentar argumentos para la segunda instancia. Encontrar ese lenguaje fino o ese conocimiento fino de la perspectiva de género, en donde ya podemos detectar que un juez, una jueza, un magistrado, una magistrada está haciendo uso del lenguaje machista, del lenguaje discriminatorio, del lenguaje racista, y por ende el juicio ya está viciado, porque no es un juicio objetivo. Y esto es un poco más complicado, yo espero afinar esa obra y ya no llamarle debida diligencia, sino ampliarlo más para poder detectar, estoy pensando, en escribir precisamente cómo utilizar el lenguaje de género para los recursos, para apelación, para amparo, como un sesgo cognitivo y por ende una violación al principio de objetividad. Violas el primero y cuarto constitucional porque tu autoridad judicial está haciendo uso del lenguaje excluyente y eso simplemente ese hecho te daría lugar a una reposición. Y la maestra Rachel tiene un asunto, ella es la que les platiqué que tiene el asunto en donde el magistrado dijo que utilizamos ¿cómo dijo? Una teoría que trata de beneficiar a las mujeres. Creo que eso fue literal lo que dijo el magistrado, ¿verdad, maestra? En donde dice que la jueza utilizó una teoría
la perspectiva de género no es una metodología, sino que es una teoría que solo busca beneficiar a las mujeres o rebaja la perspectiva de género. Entonces, ese asunto es muy importante porque esa simple manifestación del magistrado tendría que dar lugar a que esa apelación se retorne hacia una sala con conocimiento en perspectiva de género, porque hay un sesgo, no está juzgando los hechos de manera objetiva, no está juzgando las circunstancias del juicio, si hay violaciones o no hay violaciones a derechos humanos, si hay violaciones o no a los requisitos procesales, sino lo que está haciendo es juzgando a la persona juzgadora y por ende también a la víctima. Desde una situación machista, androcentrista, falocéntrica, como dicen las compañeras, que tiene que ver con esto. Y yo pretendo, sé que es muy ambicioso, y discúlpeme, maestra Rachel, pero es muy ambicioso, pero pretendo que las obras de este tipo nos ayuden para eso. Es decir, cuando leamos una obra escrita por una mujer que habla sobre feminismo, que habla sobre la evaluación de los delitos con perspectiva de género antirracista, la utilicemos para empezar a cambiar el lenguaje también. Acuérdense ustedes en los cursos que yo siempre les he dicho que el lenguaje es muy importante y que empecemos a hacer argumentos en apelaciones que ya van a ese tipo de situaciones. Es decir, el argumento de la autoridad judicial en sí mismo es una falacia porque se basa en estereotipos que tienen una tendencia a disminuir los derechos humanos de las partes involucradas. ¿Por qué? Porque van a traer como consecuencia beneficios para una de las partes, en este caso para los hombres, porque estamos minimizando la situación de violencia contra las mujeres. Y si vemos las estadísticas, pues entendemos que la violencia contra la mujer pues no es una cuestión de ocurrencia, sino es una cuestión de derechos humanos y una cuestión de salud pública. Por eso se habla de que hay un genocidio en contra de las mujeres. Si somos la mitad de la población y matan a 12 mujeres diarias en México, ¿qué estamos haciendo? Intentando eliminar a la mitad de la población. Entonces, ahí hay una circunstancia que incluso ya tiene que ver con el Estatuto de Roma y ahí ya se están sentando en la mesa para que en el Estatuto de Roma se incluya como genocidio a los feminicidios. Y ojo, no al femicidio, sino a los feminicidios, recordando que este elemento diferenciador entre feminicidio y femicidio, que tiene que ver con la aquiescencia del Estado, con estas conductas que no vemos, pero que sí tienen consecuencias para la vida de las mujeres. Entonces el libro trata de ser eso. Yo espero que para quienes lo hayan comprado, lo lean, trato de ser, les pongo ejemplos de la vida real, ya saben que a mí me encanta poner, parezco Silvia Pinal, mujer casos de la vida real, me encanta poner casos de la vida real, casos que ustedes tienen a la mano, que han leído, para que también entendamos. Hay algo que a mí me costaba mucho cuando hablaban estos maestros y maestras en la universidad tan técnicos, y que a lo mejor también por eso me decanté en un momento por la filosofía del derecho para saber qué decían porque no les entendía yo nada y me costaban horas y horas de estar leyendo y releyendo un libro, pero trato de ser un poco sencilla, aunque no lo logro del todo. Esta es mi decepción del día de hoy, pero me esforzaré más por lograrlo para poder ser más sencilla y que todos entiendan cómo lo que hacemos todos los días nos lleva a consecuencias por omisión, porque pensamos que estamos haciendo las cosas de manera correcta, pero lo que estamos haciendo es reforzando nuestros estereotipos. ¿Se acuerdan en la clase del día lunes, para los que son mis alumnos del curso, que yo les decía, éticamente no tendríamos que hacerlo? Les estoy dando el tip de cómo poder eliminar esto, pero recuerden que si dejan libre a un feminicida o a un potencial feminicida, están poniendo en riesgo no solo a esa mujer que intentó matar, sino a muchas mujeres, dentro de ellas, las mismas que están a su alrededor. Entonces, es algo que debemos de tomar muy en consideración y que yo trato de hacerlo en el libro, desde esta tablita de lenguaje que yo les pongo de zorro y qué significa para los hombres y qué significa para las mujeres, nada más por cambiar una letra. Y siempre se los he dicho, ¿no? Como dice Ricardo Arjona, tu reputación son las primeras 6 letras de esa palabra. Y me encanta poner ejemplo de Ricardo Arjona porque es bastante machista y misógino en sus letras, como lo son muchos músicos y muchos cantantes a los que hemos hecho millonarios, pero que nos ayudan para esto. Y en el derecho nos ayudan mucho para ver cómo también las personas operadoras lo somos. Somos machistas, somos misóginas y eso también permea en nuestras resoluciones y sobre todo también somos racistas.
Y es algo que nos duele mucho escuchar. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos, a ver, no basta con que tú me lo digas, pruébame. Y no es que yo no te esté creyendo como víctima, es que aquí también tenemos que verificar que yo no puedo cometer un acto de racismo. Y es ahí cuando ya empezamos con problemas, porque vemos que hay una violencia estructural del Estado que tenemos que atender y que para atender esa violencia estructural del Estado tenemos que empezar a visibilizarla. Hay quienes dicen, a partir de la Recomendación General número 39 de la CEDAW, por lo menos darles la oportunidad a las mujeres de que ellas elijan si se quieren ir al sistema estatal o al sistema normativo indígena. Eso es lo que dicen. El riesgo es, estás fomentando más racismo en contra de los sistemas normativos indígenas porque tú no lo puedes solucionar. ¿O qué es lo que estás haciendo? Entonces, si lo vemos con una visión antirracista, con perspectiva de género, no es que tienes que darle la elección a las mujeres, es que tienes que generarle las condiciones para que las mujeres tengan acceso en cualquier sistema de justicia y que tengan un sistema y que tengan acceso a una justicia en condiciones de igualdad. Y eso es muy diferente, porque al final de cuentas le dejas la carga a una mujer o quieres dejarle la carga a una mujer de que elija a qué sistema se quiere ir. Es decir, poniéndolo drásticamente, ¿quieres que te violenten tus derechos humanos la autoridad estatal o quieres que te violenten los derechos humanos la autoridad indígena? Y dices, ok, me vuelves a revictimizar a mí que soy víctima, que no puedo elegir porque he estado sometida a una cuestión de violencia y que si elijo irme a lo estatal, mi comunidad me va a ver mal y que por tanto tengo que abandonar mi comunidad y que si elijo irme a la comunidad y es cierto ese supuesto que hay violenta derechos humanos, me estoy sometiendo otra vez ahí. Entonces, si se dan cuenta cómo decir eso tiene un impacto más allá que el simple hecho de realmente darle una oportunidad a la mujer, tiene el impacto de reafirmar la violencia estructural del Estado. No eres capaz de darme acceso a la justicia en condiciones de igualdad en ninguno de los dos sistemas de justicia y quieres que yo decida otra vez. Quieres que yo decida algo que yo no puedo decidir porque estoy sometida a violencia. Y porque además en ese momento lo que yo busco es la protección de mi vida. Y cuando decimos, es que le estoy dando la oportunidad a la mujer, no, es que le estás revictimizando porque no estás viendo la violencia estructural del Estado mexicano, en donde aquí te victimizo, te revictimizo, y en donde aquí también lo puedo hacer. Porque además digo, lo puedo porque nadie conoce todos los sistemas normativos indígenas que existen. Y entonces vemos que lo que parece tan sencillo como decirle, dale la oportunidad a la mujer que elija, no es tan sencillo, porque significa reafirmar que yo, Estado, no te estoy generando las condiciones para que tú tengas acceso a la justicia. Entonces, va más allá de eso, quizá, y esto se lo agradezco a las mujeres de Coopera, a Judith, a Mónica, a Émico, que me han dado otra visión de la violencia estructural y cómo funciona y cuál es el impacto. No es que tú puedas elegir, porque ahí te estoy poniendo una carga que depende de la violencia estructural. Es que tú tengas el acceso a la justicia bajo condiciones de igualdad en cualquier sistema, porque ambos son iguales. Y aquí no lo tienes, en ninguno, porque tenemos jueces machistas, misóginos, androcentristas, androfálicos, y en sistemas de justicia indígena hay sistemas muy buenos, por eso yo he dictado no vicidens, y hay sistemas que tienen las mismas carencias que nosotros. Ellas a dónde van. Entonces vamos viendo, vamos estableciendo, vamos verificando. Y este libro lo que trata de hacer es poner sobre la mesa estos temas en palabras sencillas y que además les ayude. Entonces yo espero que los que ya tienen el libro sea de utilidad y para los que no lo tengan, después de escuchar esta charla, se animen. De verdad, es un libro que lo hice con es mi primer hijo sola, digamos, es mi primer hijo de madre soltera, porque ya tengo otros hijos con otras personas, dijeron por ahí, que son libros en coautoría, pero lo que trata de hacer es eso, darles elementos para que ustedes puedan hacer defensas diferenciadas, asesorías jurídicas diferenciadas y para el caso de los ministerios públicos fiscales que me dan la oportunidad de comprar mi obra, puedan hacer investigaciones distintas. ¿Para qué? Para reconocer esto, las violencias estructurales y para reconocer que no es un tema fácil, pero que debemos de trabajarlo y que para trabajarlo debemos de reconocer que necesitamos el tema de derechos humanos. Y créanme, yo llevo
prácticamente 20 años en el tema de derechos humanos y sigo diciendo que no sé nada de derechos humanos, porque todos los días hay que aprender algo, todos los días hay que estudiarle algo y las dinámicas de los derechos humanos dependen de las dinámicas propias de la sociedad. Pero para no alargar mucho esto, porque luego yo me voy de largo, pues vamos a dar un espacio para preguntar. O doctor Camacho, usted nos dice. Pues tenemos también con nosotros ahorita aquí a la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán, que nos acompaña desde Chihuahua. No sé si quiera comentar algo. Saben que son docentes, ambas maestras en Liceo Académico. Adelante, mi estimada Rosy. Gracias, buenas noches. Pues, ¿qué pudiera yo agregar, no? Después de haber escuchado de manera magistral a las dos expertas en el tema. Solamente me resta felicitar de veras de todo corazón, pero también agradecer la obra que hoy yo tengo el privilegio de tener en las manos. Es una obra de cabecera, lo comenté el lunes, lo comentó ahorita la maestra, y definitivamente nos lleva de la mano a conocer nuestra realidad. Lo más triste es en México, ¿no? Cómo estamos viviendo las mujeres en este entorno jurídico, pero todavía cierra con broche de oro y nos da un magnífico regalo al darnos las propuestas para mejorar la investigación en este delito de feminicidio. Nomás me resta de veras, Monivet, felicitarte. Como te dije, también soy tu fan y espero que nos sigas regalando conocimiento porque definitivamente nunca es suficiente, y para los que estamos desde esta trinchera, que nos topamos con casos concretos que en ocasiones sabemos las deficiencias que hay en la investigación y en ocasiones nos sentimos atadas de manos para efectivamente impartir una verdadera justicia a nuestras mujeres. Bueno, pues nos estás regalando una obra magistral. Muchísimas felicidades y obviamente a la maestra que presentó tu libro también. Mis respetos. Un abrazo para ambas. Muchas gracias por el espacio. Pues muchas gracias. La verdad es que yo agradezco enormemente. Me llena de mucha satisfacción ver a, bueno, tres mujeres tan brillantes, ¿no? Dos de las maestras en liceo académico, quien se hace cargo del tema de justicia penal para adolescentes, que es la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán, y la jueza Monibel Chaley López García, que nos ha venido a educar en cuanto a cuestiones que tienen que ver justamente con el género, con el sexo, justamente con la violencia sistematizada e institucionalizada en contra de la mujer. He aprendido mucho y creo que todos hemos aprendido mucho también de escuchar justamente, pues todo lo que clase con clase, conferencia con conferencia gratuita que nos brinda la jueza Monibet Chaley López. Creo que hay mucho por hacer y bueno, vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas, si les parece bien. Y al final me gustaría, mi estimada Moni, si hicieras algún, un pronunciamiento, un llamamiento, porque esto lo van a ver mucha gente. Yo sé que lo van a ver y lo vamos a subir en el canal de YouTube de Liceo Académico, pero a mí siempre me ha preocupado desde que comencé a ver los feminicidios en Juárez. Me ha preocupado mucho esta situación. Todo esto que tú nos hablas, las asimetrías de poder entre el hombre, la mujer, lo patriarcal, el, es preocupante y es alarmante. Y hagamos todos conciencia de lo que son las damas y las mujeres en nuestra vida. Pero yo sí quisiera que, pues, la jueza nos diera al final algunas palabras, algo, un mensaje explosivo que dijeras, de donde nos llamaras a todos, congregaras en verdad, porque es triste escuchar por las noticias siempre, pues, que hay un feminicidio, que ya pasó esto, que ya privaron de la vida a una mujer, ¿no? Pero hay que ver el lado positivo, que tú y pues con toda la experiencia que tienes, mandes un mensaje potente para que levanten la voz esas mujeres que están, pues que están sufriendo una situación de violencia, que se sepan que están acompañadas, que no están solas, porque también siempre ha sido esa la finalidad del liceo académico, ser protector de derechos humanos, y que sepan que no están solas, que hay formas de poder hacer las cosas. Pero bueno, pasamos al espacio de preguntas y respuestas. ¿Les parece? ¿Alguien que quiera comentar, quiera preguntar algo, hacer alguna manifestación, pues puede levantar su mano virtual
Y aquí están las maestras, ¿no? Creo Todo claro como agua de charco, dice. Los feminicidios ya los podemos defender e investigar. Ah, bueno, y salieron cosas, creo, importantes ahorita que habló la maestra Monibet, en el tema de, a veces tenemos un tema de deferencia en materia de derechos humanos, ¿no? Es que lo dijo el Comité de la CEDAW, es que lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y precisamente, como ella dijo, esta observación que te dice que sí, debería elegir, pero también, bueno, entonces el tema es, cuestionamos también esas posturas de organismos con tal, digamos, con tal autoridad en la materia, en ese aspecto sobre lo tienen o no. Yo espero que sea materia en otro momento, ¿no? De estas situaciones, ¿no? Cuestionamos o no estas posturas cuando un comité tan importante como la CEDAW nos está diciendo esta situación y por el otro lado vemos esta que podría, aunque venga desde de una autoridad tan importante como el Comité de la CEDAW que te dice eh, darle la carga de elegir a las mujeres en esta situación, pero también, bueno, nos dice otra cosa, ¿no? Y el acompañamiento jurídico a las mujeres dentro de los sistemas normativos internos, por ejemplo, o sistemas extra ordinarios en ese aspecto, ¿cómo lo hacemos? Y la otra situación con la que habíamos que ver, como que cuestionar, es el tema de si debemos garantizar la situación de igualdad tanto en el sistema ordinario como en el sistema, con los sistemas normativos. Pero a veces la postura creo que es por falta de incomprensión o de conocimiento, es de mejor no me meto, ¿no? Si es un sistema normativo interno, yo no intervengo. ¿Cómo voy a darle acompañamiento jurídico ahí en un sistema normativo interno? Y tenemos personas capacitadas y especializadas. Y entonces, ¿cómo voy a garantizar la igualdad dentro de género, dentro de este sistema normativo, ¿no? En estas cuestiones y otras cuestiones que igual se profundizarían en el tema de caso campo algodonero, ¿no? Ahí la responsabilidad, por ejemplo, del Estado fue del momento en que el Estado sabe que, estas mujeres estaban desaparecidas y cómo actúa. Y hasta el momento en que se encontraron los cuerpos, ¿no? Pero, y la responsabilidad, que eso fue algo que no se logró del Estado por esas muertes, pero por las condiciones de violencia sistemática y generalizada que existían o que existen en Ciudad Juárez y en todo en ese momento, ahí la Corte no dice, bueno, no es que antes de que se dé el hecho de la desaparición, te voy a responsabilizar, sino de tu actuación como Estado a partir de ese momento. Y bueno, vienen otras situaciones que se discutirán, creo que va a haber Carla Michelle Salas va a llevar otro caso a la Corte relacionado con ese tema y que estamos esperando con hacer esta resolución y poder también lograr este tema de responsabilidades, porque algo que no se está viendo ahorita es, sí es cierto, está el deber de debida diligencia y todo eso, pero ¿qué pasa cuando no se crea y cómo logramos la responsabilidad estatal en este aspecto o queda en una simple impunidad, ¿no? En ese tema, cómo logro la responsabilidad del Ministerio Público por su falta de debida diligencia, cómo logro que el Estado pague por esa responsabilidad. La, solo tenemos figuras como la responsabilidad patrimonial del Estado, apenas, pero no tenemos cómo, no hemos avanzado en esta situación sobre responsabilidad del Estado para estas situaciones. Y la otra que estábamos esperando también por el tema, por ejemplo, la sentencia de Ignacio, que yo espero que mis ojos lo vean, sobre la separación de los cuerpos periciales de las fiscalías, que es una orden que dio la Corte Interamericana en el caso de Digna Ochoa, porque, como bien lo dijo la maestra Moniver, sí tenemos un tema, hay un tema, pero de que, sí, por ejemplo, yo como asesora jurídica de víctimas, por parte del Estado, pues son víctimas que no tienen recursos, ¿no? No te voy a pagar el perito, ni yo ni la víctima. Y yo, como asesores jurídicos, por eso bien lo dice la maestra, debemos saber que tiene la carpeta de investigación, porque vamos y
pedimos el acto de investigación. Yo se lo pido al Ministerio Público o al juez, pero ustedes dos son el Estado y los que tienen toda la maquinaria, el poder, el dinero, etcétera. Y ustedes le tienen que responder, porque aquí en el proceso yo soy ciudadana, solo estoy alegando a favor de otra persona, pero el Ministerio Público sigue siendo la autoridad de la investigación y el juez es la autoridad, y entonces pues ahí viene un tema de a quién le toca, ¿por qué no me vas a dejar la carga de que yo te pruebe en una pericial que no tengo para eso? ¿No? En esta situación. Te toca a ti, juez, te toca a ti, Ministerio Público, y luego a veces vemos que se tiran la pelotita entre ellos, pero debemos recordar este tema para que no nos quedemos con la idea de que en el caso, por ejemplo, los asesores jurídicos de víctimas, y que hago, sobre todo las que asesoramos a personas que no tienen recursos, queremos recordar que el Estado está en la figura del Ministerio Público y en la figura del juez, y ambos tienen esta facultad, incluso en materia de violencia de género, para poder ordenar las pruebas que se requieran para poder hacer pues poder dilucidar, digamos, en este tema, en esta materia. Por eso hablamos de este tema. No puede ser una excusa la falta de o la ausencia de para esto. Y es garantizar en cada caso, casi que en cada caso en el que se decide este tema sobre los sistemas de justicia, hay una pericia en materia que tuvo todas las, al menos una pericia que tuvo todas estas situaciones. Entonces, creo que sí vamos en ese tema y también pues a cuestionar decisiones como esta decisión de la Corte en Carpo Bonero que satisfacción fue parcial para las mujeres en el feminismo, en el tema de que, bueno, y qué pasa con todo este contexto de violencia feminicida que llevó a esto y por qué no hay una responsabilidad del Estado al respecto, o cuestionar posturas o esta deferencia también hacia organismos de derechos humanos, como en esta observación general sobre la carga de decidir el sistema de justicia en el caso de mujeres. Creo que es un tema que merece su propio espacio. Me alegro mucho que la maestra Monivet le haya dedicado también su propio espacio a esto y yo creo que dejamos también esos planteamientos sobre el tema. Digamos, si yo fue, en caso yo le alego a la observación general, claramente, en esta situación, porque así somos los abogados, en este tema, por eso pensaríamos con un tema como una discusión importante, que voy a decir, bueno, por un tema de diferencia, esto funciona, no funciona, sirve por qué y cómo terminamos en este tema. Entonces, yo le agradezco muchísimo, muchísimo la oportunidad y los espacios como en el liceo para analizar estos finos detalles, digamos, o estas situaciones y que se den también a la maestra Moniver el tema de que se escriban, que mujeres escriban, sobre todo mujeres en materia penal, mujeres en el derecho penal, porque también ese es un espacio que hace falta abarcar muchísimo más. Y también de convertir la perspectiva de género, la perspectiva de interculturalidad, de interseccionalidad en la normalidad, en algo que ya debemos traer desde nuestras estudios, de nuestras escuelas y me alegro mucho también por todas las personas que están aquí presentes, que entiendo que son estudiantes también de la maestra, que están como pendientes y también que los que se inscriben en estos cursos, porque esto demuestra como el interés de aprender y también el interés de avanzar en esto, de no quedarnos con apenas lo que aprendemos básicamente en la universidad, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Sarita, por favor. Perdón, Sara Montiel, perdóneme, vi Sarita, mil disculpas. Y no se preocupe, su señoría. Yo le sugiero, por favor, no se agote, siga luchando por todas nosotras. Preguntaban hace rato, es que todo está claro, mira, no hay preguntas. No, al contrario, nos deja sin palabras. Escucharla nos pone a pensar muchas cosas. En lo personal, yo considero que este problema ya lo tenemos culturalmente, porque así hemos sido educadas. Es decir, yo les indico aquí, por ejemplo, en mi familia, yo soy de las personas que no digas groserías, no digas groserías, porque si lo permitimos, ya se vuelve como un lenguaje popular, ¿no? Entonces así pasa con con la violencia, con el maltrato a las mujeres,
que hay veces se ocurre en la familia, en las circunstancias que vive la familia, llega a pasar y las dejamos desapercibido porque nos acostumbramos ya a tener a ese trato dentro de la familia. Y es difícil estar dentro del toreo o del ruedo y juzgar la situación. Yo siento que es muy difícil este tema. La admiro mucho porque realmente ha trabajado y ha estudiado, se ha preparado muchísimo para defender la posición que ahorita nos está mostrando, sobre todo al escribir este tipo de libros que son muy interesantes y que cambian la cultura, ojalá y que cambie la cultura de todo el Estado, de tanto legislativo, judicial como el ejecutivo, porque la verdad es que estamos viviendo unos momentos muy difíciles en la cuestión jurídica. Y entonces, pues esa es mi forma de pensar hacia usted y la admiración que le tengo hacia usted. Y espero en Dios que le siga dando mucha fuerza para que siga luchando contra todas las cosas viciosas del Poder Judicial y Legislativo. Pues muchas gracias. Felicidades. Gracias, licenciada Sara. Es muy reconfortante oírlas porque sí hay días en los que todas las que estamos en la lucha decimos ya hasta aquí llegamos, ya no queremos más, ya nos cansamos. Creo que todas pasamos por eso, también la maestra Rachel, y entre unas y otras nos apoyamos, nos leemos, nos damos ánimos y sabemos que son momentos, porque de verdad hay momentos en los que uno dice ya, hasta aquí, ya no puedo más y vamos a cambiarlo, ¿no? Pero lo intentamos, lo intentamos. Perdón, licenciado Osvaldo, si quiere hacer alguna pregunta. El licenciado Osvaldo. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Buenas noches. Bueno, antes que nada, muchas gracias, maestra Monibet, maestra Rachel, por la información que nos acaban de brindar. Y bueno, hace rato hacían un comentario muy importante respecto a las mujeres indígenas que sufren violencia, ¿no? Bueno, en una ocasión a mí me tocó llevar como ser asesor jurídico de una víctima que sufrió violencia en un delito de índole sexual, pero pues la víctima no quería denunciar. Sabemos que Oaxaca tiene muchísimas comunidades indígenas y que muchas de ellas actualmente están arraigadas, pero lo sorprendente es que, por ejemplo, que esta comunidad indígena pues está como a una hora del centro, ¿no? Entonces es preocupante que no conozcan o más que nada no puedan denunciar. Uno, porque como hace rato mencionaban, ¿quién es el que le toca conocer o a quién le compete conocer? ¿A la comunidad indígena de manera interna o el Estado? Pero como hace un rato mencionaban, ¿no? Si la víctima quiere denunciar, pues es más vista por su propia comunidad, ¿no? Y si quiere que se lleve de manera interna, pero muchas veces no se le hace justicia de la manera correcta, ¿no? Porque en este caso al momento de hacer la investigación y consultar si dentro del reglamento interno hay alguna sanción en cuanto a algún delito de índole sexual o de género, tentativamente, pues sí, hay una sanción, pero esta sanción va derivada a una multa económica que obviamente pues va a manos del municipio, pero y la víctima, o sea, la víctima no hay una reparación del daño hacia la víctima en cuestión psicológica, en tema de lidiar con género, pues inclusive, o sea, ni mujeres que puedan impartir justicia dentro de la propia comunidad, como lo es la falta de participación de una mujer indígena dentro del municipio, pues entonces pues al ser puros hombres y la víctima exponer la situación, pues no hubo respuesta por parte de ellos.
la tuvo que conocer el Estado, pero el Estado incluso tampoco realiza bueno, la Fiscalía no realiza la investigación correcta, un análisis de contexto para que puedan ayudar a este tipo de mujeres, ¿no? Indígenas que, pues, desafortunadamente, pues no tienen el conocimiento o no saben qué hacer, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría algún tipo de consejo o qué nos podría decir usted, maestra Monivet, de qué podemos hacer en este tipo de casos, en este tipo de situaciones que son muy comunes, al menos aquí en el estado de Oaxaca, en muchos estados de México, pero en especial México por ser, Oaxaca por ser un estado que cuenta con muchísimas comunidades indígenas. Bueno, primero que no sean racistas, porque perdóneme, pero su discurso está lleno de estereotipos racistas hacia los pueblos y comunidades. Primero, la gentrificación ha absorbido las grandes ciudades como Oaxaca, que no es una gran ciudad, es una colonia grandota, y eso nos lleva a tener lo que han tenido todas las ciudades en México, que han ido avanzando, que es la unión de diferentes sistemas. Por ejemplo, San Sebastián Tutla, para los que son de Oaxaca, San Sebastián Tutla ya es un municipio que se rige por sistemas normativos internos, pero que está dentro de la ciudad de Oaxaca, o sea, ya está gentrificada. Primero, quitemos el discurso racista. La violencia de género la tenemos todas las personas, incluyendo usted, el licenciado Osvaldo, hizo varias alusiones al lenguaje de violencia hacia las mujeres. Primero, las mujeres indígenas no están en esa situación por una cuestión de gusto o preferencia personal. Reconozcamos que hay una situación de violencia estructural que deviene de esto, de la educación que recibimos, tanto la educación científica blanqueada, que minimiza los conocimientos de los pueblos y comunidades y dice, es que no han tenido el acceso a la justicia, perdónenme, pero también las fiscalías especializadas tienen a las mujeres paradas 6 horas sin recibirles una denuncia. Y cuando las mujeres van acompañadas, y el letrero está, por ejemplo, en el Centro de Justicia de Tustepec, y aquí sí ya lo voy a decir públicamente y se va a quedar grabado, pero lo tengo que denunciar. La fiscalía ahí tiene un letrero de solo se dejará entrar a la persona que va a hacer el trámite. Imagínense una mujer, no voy a decir que viene de una comunidad, que está en el mismo Tustepec, que tuvo el valor de denunciar y va acompañada de la otra mujer que le está dando el valor, para la fiscalía, la otra mujer no puede entrar, porque solamente va a entrar la mujer de trámite. Entonces, primero, quitemos de nuestro lenguaje el racismo, identifiquemos cuándo estamos haciendo un lenguaje racista. Los pueblos y comunidades, al igual que las ciudades, tienen violencia contra la mujer. ¿Qué les sugiero? Primero, sensibilícense y capacítense para poder dar asesoría a las mujeres de pueblos y comunidades, porque nos están tratando como si ser parte de un pueblo o comunidad nos hiciera retrasadas. Y no, es la violencia estructural del Estado la que no nos ha dado oportunidades. Y ojo, la violencia que se vive en pueblos y comunidades respecto a la violencia de género sí tiene una raíz común, pero se va separando. Por eso yo les he dicho y lo ratifico, y la maestra Rachel me ha oído decirlo en muchas ocasiones, el feminismo blanco no es un feminismo que nos aplique a nosotras las mujeres de pueblos y comunidades, porque nuestras situaciones son totalmente diferenciadas. No voy a entrar como licenciado en Derecho, con un derecho blanco, a querer defender derechos de las mujeres cuando no conozco el contexto de violencia de esa comunidad. Entonces, primera sugerencia, si vamos a tomar un asunto de violencia de género, es decir, delitos sexuales, violencia familiar, feminicidios, tentativas de feminicidios de una mujer indígena, lo primero que tenemos que hacer nosotros es ser conscientes de si he tenido la sensibilización y la preparación para no cometer actos de racismo. Los sistemas normativos indígenas tienen tanta y cuanta violencia como la tenemos en los estados. Como tantos y cuantos fiscales, peritos, peritas, violentan los derechos humanos de las mujeres occidentalizadas y de las mujeres indígenas, también puede ser así en los sistemas de justicia indígena. Pero no nos da derecho eso, a decir los sistemas de justicia indígena violentan. Y pobres mujeres porque no han tenido acceso a eso, por eso hacen eso. No. Pobres nosotros que estamos afirmando eso desde esta situación, porque los que no estamos conociendo y reconociendo la violencia estructural somos nosotros. Lo mismo escuchaba con quien ahora es vicefiscal de una región, no voy a decir quién, pero es una mujer y sabrán, podrán deducir de dónde, que llega y me dice, es que la niña fue víctima de violación,
porque habla su lengua y por tanto no tuvo acceso a la información necesaria para evitar que se le cometiera ese delito. Y tengo grabado a fuego en el cerebro lo que dijo literalmente, que es algo parecido a lo que usted acaba de hacer, licenciado Osvaldo, en sala de audiencias, en su argumento de clausura. ¿Para qué? Para decirnos que teníamos que dictar una sentencia condenatoria. Estaba yo a punto, todavía era fiscal, coordinadora del área de género, imagínense, esa era la coordinadora y ahora es vicefiscal, y me dice esto, a ver, que hablemos nuestra lengua, que vivamos en nuestra comunidad, no es que nos haga más vulnerables, nos hace vulnerables la violencia estructural del Estado, que no ha dado condiciones para que yo pueda elegir cuál es el conocimiento que yo requiero y que yo necesito. Si yo quiero ir a una universidad, debo de tener las condiciones para ir a una universidad. Si yo quiero perfeccionar mis conocimientos en lo que es útil en mi comunidad y resolver mis problemas, puedo tener la oportunidad de perfeccionarlos y que sean válidos en cualquier momento. Pero la estructura estatal no lo da. Primero, cuando vamos a tomar un caso, y se los digo a todas las personas operadoras jurídicas en el estado de Oaxaca, que tiene que ver con mujeres indígenas, pregúntense si han tenido la suficiente capacitación en interculturalidad para no cometer actos de racismo. Y para no volver a hacer argumentos como estos, de es que porque la mujer no ha tenido la oportunidad de tener acceso a la información, por eso fueron violentados sus derechos. No, la comisión de la violencia no tiene que ver con que yo haya tenido acceso a los derechos, tiene que ver con que no hay una política de sensibilización y de combate real desde interculturalidad de las causas de la violencia que viven las mujeres indígenas. Es más, ni siquiera las están escuchando. No sé si se escuchan, que ni siquiera escuchan a las mujeres. Les imponen cargas desde la violencia institucional. Entonces, primera recomendación, capacítense en interculturalidad. Segunda recomendación, no piensen que lo que aprenden en el derecho blanqueado es dogma y no cambia para nada en pueblos y comunidades indígenas. Tercera recomendación, recuerden que todas las instituciones del Estado no toman en cuenta lo colectivo ni la vida colectiva. En pueblos y comunidades indígenas la colectividad es muy importante. Por eso el destierro es la máxima sanción y no la ocupan de la noche a la mañana. Solamente se destierran aquellas personas que ya están ocasionando un daño grave a la colectividad, porque ahí todo es colectivo. Vuelvo al ejemplo personal. Yo cuando voy al pueblo de mi mamá, que es de donde tengo mi identidad indígena, yo no valgo por Monivet. Mis 5 maestrías, mis 2 doctorados, mis 3 licenciaturas valen para 2 cosas. Es más, yo no soy Monivet, yo soy la bisnieta de Doña Inocencia. Mi identidad la tengo desde mi familia. Ustedes invisibilizan a mi familia y me quitan mi identidad colectiva, me quitan mi identidad indígena. A mí me la quitan y yo siento que me están arrancando un pedazo de mí. Pero, pues es que allá te violentan derechos. Espérame, ¿qué me vas a hacer si tú me sacas de lo colectivo y me mandas a un mundo en donde ni siquiera entienden la lengua que yo hablo, cómo he crecido y me tratan de imponer de la noche a la mañana que yo tengo que acceder a justicia ahí? Entonces, primera recomendación, antes de dar una asesoría a una persona de pueblo y comunidad indígena, capacítense en interculturalidad. Hay un curso muy bueno. Aquí vamos a hacer publicidad para combatir el racismo. Lo siento, doctor Camacho, pero aquí no, el liceo no tiene todavía esa rama dentro del liceo. A lo mejor algún día se abra, no por mí o por mí tal vez, no lo sé, pero Coopera, que es esta institución, así se llama, Colectiva Coopera, tiene un curso creo que es 2 veces al año, pero uno es el principal, que es sobre racismo específico. Entonces yo les sugiero que busquen, ahí en el Facebook lo publican, creo que el año que viene va a ser por junio. Es un curso, sí es pagado, no es tan caro, lo caro es que ustedes tienen que irse a Ciudad de México, entonces, porque es en Ciudad de México o en algún otro lugar. Y tienen que pagar sus gastos de manutención, su comida, su hotel, todo lo demás. Entonces, yo les sugiero que quienes lo puedan tomar, es un curso que pone Colectiva Coopera, y que nos ayuda mucho a identificar esta parte del racismo hacia lo indígena, hacia lo comunitario, hacia lo colectivo, y les va a ayudar mucho. Estoy buscando un curso igual en afros, porque por ejemplo ponemos mucho sobre la mesa lo indígena, y yo lo digo, pero ahorita que
tengo que trabajar con población afro, me doy cuenta de que estamos muy perdidos cuando hablamos de la población afro y también no hemos identificado y no los hemos escuchado de cómo ellos mismos se identifican. Es más, ellos están haciendo su lucha desde otras trincheras y no lo han visto en el derecho. Y eso es algo que la maestra Rachel, que ahorita está en el legislativo, puede empezar a poner sobre la mesa. Cómo tenemos diputadas afros, pero no se sigue teniendo un sesgo para la inclusión del afro. Entonces, primera recomendación para lo indígena, hablando de colectividad, sensibilícense, capacítense en temas de racismo. No es una cuestión que la aprendemos de la noche a la mañana, a mí también me costó mucho, pero por ejemplo, si quiere alguien leerme, ahí voy a la publicidad, aquí sí voy a echarme flores. Yo trabajo el tema de racismo judicial y racismo de fiscalía. Son creo que 10 páginas sobre racismo judicial, una visión desde la práctica de Oaxaca. Lo pueden encontrar, lo buscan y si no lo encuentran, me escriben y en el Facebook y yo con gusto se los comparto. Es un artículo que hice hace un par de años, ya lo quiero renovar también por los conceptos de invisibilización. Cuando invisibilizamos y asimilamos, estamos cometiendo actos de racismo. Entonces, no cometamos actos de racismo. Antes de asesorar a una mujer que sufre violencia y decir que el pueblo y la comunidad no da una reparación integral, pregúntese desde dónde está evaluando la reparación integral. ¿Por qué? Hay algo de la red de intérpretes, que es otra asociación con la que yo trabajo, que ha sido, al menos yo, es el primer acercamiento que tengo, que esté trabajando la psicología desde lo colectivo. Era algo que yo ya les había demandado en salas de audiencias. ¿Qué psicóloga le dio la atención a esta mujer de un pueblo comunidad? Porque la prueba pericial en psicología, los que son mis alumnos y mis alumnas, saben que siempre les digo, todo esto aplica para mujeres blancas en contextos occidentalizados de la justicia estatal. La prueba psicológica para mujeres indígenas tiene que tener un enfoque totalmente distinto. El año pasado fue este año, no recuerdo bien, pero ellos empezaron a trabajar el tema de la salud mental en la colectividad porque no se trabaja de la misma manera. Entonces, licenciado Osvaldo, cuando usted dijo no se le da la atención psicológica, ojo, la está evaluando desde lo blanco, porque la atención psicológica, por ejemplo, en pueblos y comunidades, no las dan muchas veces los adultos mayores. Y ellos no te están diciendo, yo te estoy dando una terapia psicológica. Vas, los sientas, los escuchas y con base en todo este crecimiento colectivo que tienes, tú también te puedes expresar con ellos y tienen una solución a tu salud mental desde lo colectivo. Porque la salud mental colectiva no es la misma que la salud mental individual. Entonces, cuando usted dice no le dan una reparación integral porque no la mandan al psicólogo, yo le digo gracias por no mandarla al psicólogo, porque las mandan al psicólogo sin perspectiva de género y sin perspectiva intercultural. Entonces ellos les dicen, pues es que lo colectivo no vale. No, espérame, es que lo colectivo es todo para mí, porque yo crecí en lo colectivo, porque yo di tequios, porque yo di servicio a la comunidad, porque yo participé en los comités, porque yo estuve haciendo esto. No me quites parte de mi esencia. Entonces, qué bueno que no los mandan a los psicólogos, porque aparte que los psicólogos no tienen perspectiva de género, y la maestra Rachel no me dejará mentir, que no van dictámenes con perspectiva de género, que no conocen la diferencia entre una atención de urgencia, una atención de contención, la terapia necesaria y el dictamen psicológico que yo necesito para acreditar el delito, mucho menos lo tienen desde la perspectiva intercultural. Entonces, qué bueno que no me las mandan con el psicólogo, porque me las van a revictimizar, porque ellas quieren otro tipo de atención psicológica. Cuando tengamos psicólogos especializados con interculturalidad, que no hay ninguna universidad que lo tenga, no existe universidad que tenga la materia de interculturalidad en la currícula de psicología, y esto sí ya lo estudié porque voy a retomar mi licenciatura en psicología, que quedó a 2 semestres de ser terminada, pero ya no la quiero retomar normal, entonces mi tesis para esa licenciatura, que no quiero hacer tesis que sea por promedio, es cómo introducimos la interculturalidad a la psicología. Y eso es muy importante. Entonces, primer cosa, qué bueno que no la mandaron a un psicólogo, porque no saben cómo atendernos. Segundo, ¿qué pasa si esa mujer habla su lengua? ¿Cómo se va a entender con el psicólogo? La psicología es una ciencia creada desde lo blanco y recuerden y esto es muy importante para las personas operadoras, por eso yo siempre agradezco a Judith, a Émico y a todas estas mujeres. ¿Cómo nosotras las personas operadoras tenemos que entender algo? Las lenguas originarias, las lenguas indígenas, las lenguas maternas, como lo quieran llamar, en este momento no me importa el término técnico, no comparten una raíz común con el español. No la tienen. Viene de otra raíz totalmente.
Y no lo hemos visto. Los lingüistas lo ponen sobre la mesa, pero nosotras las personas que ejercemos el derecho no lo hemos visto. Las lenguas que hablaban nuestros pueblos y comunidades y sus variantes no tienen una raíz común con el español. La psicología es una ciencia que no tiene sus términos una raíz común con ninguna de las lenguas. Entonces, intenta que una psicóloga especializada en interculturalidad esté asistida de un intérprete, y mejor dicho, si es una mujer con violencia, de una intérprete especializada en las especificidades culturales de esa comunidad, que entienda lo colectivo, traspole los términos técnicos y sus preguntas estandarizadas de una prueba para que las conteste la mujer. O sea, si nos damos cuenta del daño que estamos haciendo, no hay manera de que sea literal. No la hay. ¿Por qué? Por ejemplo, el guave. A mí me encanta el guave. Yo quiero aprender guave. Uno de mis sueños en la vida es aprender guave. ¿Por qué? Porque tiene una situación de cosmovisión y de sentipensar con los elementos naturales que yo quisiera tenerla en el español. Que esta palabra significa ¿cómo me explicó Saúl alguna vez? El viento que viene de tal lado y que trae tal consecuencia. No, o sea, el pensar que contiene la palabra no es utilizarla porque yo quiero utilizarla y porque se oye bonito, sino porque la tengo que utilizar porque tiene que ver con lo que yo estoy viviendo todos los días. Y si se da cuenta, licenciado Osvaldo, de un plumazo eliminamos todo eso en el español. Y decimos, pues es que como no le dan una reparación integral del daño, es que como tú no entiendes que la reparación integral del daño para ellos y para ellas no es acudir a una psicóloga que no entiende esto, que no entiende su enlace con la colectividad, que no entiende su enlace con todo lo que vive todos los días. Y que además le dice, pues es que tienes que ver porque hay que dejarlo y te tienes que alejar y te tienes que salir de la comunidad. De un plumazo me matas todo lo que soy, porque estar en mi colectividad es lo que me da razón de ser. Y sí entiendo esta parte en donde las mismas familias les dicen, regresa con tu agresor. Pero ojo, esto no es exclusivo de los pueblos y comunidades, ¿eh? ¿Qué nos dicen en las ciudades? ¿Es tu cruz? ¿Quién lo eligió? ¿Ya te casaste? Perdóname la grosería. Yo sí soy muy grosera. Ya te chingaste. A ver, ¿qué yo te dije que te casaras con él? ¿Que no tú solita te lo fuiste a conseguir? Esto no nos lo dicen nada más en los pueblos, ¿eh? Esto nos lo dicen a todas las mujeres en todas las sociedades, incluso en las europeas. Tengo unas amigas españolas que sus abuelas se los decían. Entonces, ok, primer mundo, ¿no? Supuestamente. Entonces, esto está, no estereotipemos, no cometamos actos de racismo. Si no conocemos, no nos metamos en más problemas. ¿Por qué? Porque estamos violentando varios derechos. Y lo primero que yo les recomiendo es eso. Ahora, si por necesidades económicas se ven obligados a aceptar un asunto así, asesórense por alguien más, por alguien que sí tenga la interculturalidad y que sí tenga la asimilación. Y no nos asimilen a todos los pueblos y comunidades. No somos iguales. Cada uno está en un momento y en un estadio diferente. Pueblos y comunidades en donde las mujeres, por violencia estructural, han tenido que hacer lo que dijo la maestra Rachel. Se tienen que hacer cargo de la tierra, se tienen que hacer cargo de los puestos políticos, se tienen que hacer cargo de las labores de cuidado. ¿Por qué? Porque los hombres se han visto obligados a migrar por la violencia económica. No hay dinero, pero ellas se quedan con todas las cargas y quien logra pasar sin perder la vida y manda unos dólares, tiene una situación diferente. Pero a veces decimos, pues es que no he tenido noticias de él. Ni siquiera sabemos si sobrevivió o no sobrevivió, porque eso es otra cosa que tenemos que empezar a ver. O si realmente es un abandónico que no quiere mandar dinero, ¿no? Esa es otra cosa, ese es otro supuesto. Entonces, primera recomendación, no nos metamos en lo colectivo si no hemos tomado la sensibilización para no ser racistas y para no seguir reproduciendo la violencia estructural. Segunda recomendación, si nos tenemos que meter, primero capacitémonos o busquemos el auxilio de alguien que sí esté capacitado para ello, que nos pueda ir dando luces de cómo buscar, de cómo no manifestarnos. Tercera recomendación, recuerden que las autoridades judiciales todavía no tienen la sensibilidad en esto, ¿eh?
muchos están, dijera un amigo juez que justo me habló ayer, antier, me dice, es que sus resoluciones ya andan por todos lados. Digo, pues sí, mis resoluciones ya andan por todos lados, lo que me preocupa es cuál de todas, porque la primera no está igual que la última ya le metí más cositas, porque ya era yo más consciente de otras cosas. Si es la primera, ya me dio pena, porque todavía me hacían falta muchas cosas y todavía incluso hay partes, ya volví a leer mi primera resolución de declinación de competencia en donde digo, chin, que no la lea alguien experto en discriminación y racismo, porque aquí ya encontré una palabra en donde yo misma me estoy dando porque es una palabra racista. Y si es que no la encuentre, ¿no? Entonces me preocupa que sea la primera y no la última la que ande en todos lados. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Recuerden que están en un sistema y en una estructura racista, pero lo primero que tienen que hacer es visibilizar la violencia estructural que tiene el Estado. La culpa no es de las mujeres. No vuelvan a decir que porque son mujeres de pueblos y comunidades indígenas no han tenido acceso. No, el Estado no ha dado condiciones para tener un acceso. Lean busquen en cuántas lenguas y cuántas variantes la Constitución ha sido traducida. Y se van a dar de topes en la pared cuando vean lo que implica esa afirmación. Segundo, las autoridades judiciales. Hay un informe muy bonito, y yo siempre echándome flores porque ese informe me tocó ayudar a hacerlo, de Raza e Igualdad, de Race and Equality, y de Cepiadet, Así Legal, y no me acuerdo quién es la otra asociación, creo que nada más es Cepiadet y Así Legal, que en el 2023, justo el año pasado, lo estábamos presentando, justo el día de hoy en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, y ese nos da una visión de cómo la justicia en México y los órganos de investigación son racistas. Usted lo busca informes sobre racismo y la justicia de Race and Equality o de Raza e Igualdad, les va a salir, es un informe muy bonito, analizamos a través del lenguaje y a través de sentencias y resoluciones de Ciudad de México, Chiapas, Yucatán y Oaxaca, cómo en este sistema los operadores son racistas. Lo hicimos con instituciones del Estado, nos faltó la parte de los asesores particulares, defensores particulares, pero por el simple lenguaje, pues ya lo sabemos, la conciencia se reproduce y lo pueden leer para ver cómo se da el racismo y cómo va permeando. Por eso el último capítulo del libro tiene que ver con esta situación. Esas serían mis recomendaciones. No se metan si no han tenido la capacitación, porque lo único que van a estar haciendo es reproduciendo la violencia estructural y sistemática. Ya si quieren, para el próximo año, les prometo que para mayo o para junio, porque ya los primeros meses ya estamos hasta el full de cursos, podemos iniciar un curso de introducción a la interculturalidad, que sería muy bueno, o igual y lo saltamos, en vez de iniciar el de compliance, iniciamos primero introducción a la interculturalidad, un curso de 6 clases para empezar con elementos básicos de conceptos de interculturalidad. Para los que estén interesados, vamos programándolo y sería muy, muy bueno. Además, hay una cosa bien, bien importante, la interculturalidad para los 3 poderes es diferente. Y en el caso de de las personas operadoras, los que están en la práctica, los que están en juzgados, tiene que ser distinto que las personas que están haciendo lenguaje legislativo, por ejemplo. Porque todas las leyes, si ustedes las leen, tienen una discriminación indirecta hacia todo lo afro y todo lo indígena. Entonces parece que son generales, pero no son generales, son blanqueadas. Entonces ahí hay otra cuestión, perdónenme, ya me llevé mucho tiempo porque tenía yo que dejar bien claro esto. Discúlpame por lo que voy a ser tan insistente. Si no conocemos, no los metamos, porque está muy difícil. No le están dando terapia psicológica, gracias a Dios que no se le están dando, porque esa pobre mujer va a salir más revictimizada. Y va a salir revictimizada por nosotros, por pedir una terapia que no es adecuada. Entonces, eso es bueno. Y otro día charlamos de todos estos lenguajes y todos estos paradigmas de cómo se junta la justicia, porque además ya es bien tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, jueza Monibet. A ver, vamos aquí nada más tantito rápido a la abogada Jovita, que dé unas palabras. Muy buenas noches. El feminicidio es la muerte violenta de mujeres por razones de género y es la forma más extrema de violencia contra la mujer y se lastima a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, maestra Rachel Ramírez Vargas, por su excelente disertación de la obra de la jueza Monibet, muy clara y precisa. Muchas gracias, maestra, por su sencillez, humanidad, empatía y grandeza que transmite sus valiosos conocimientos. Orgullosamente, docente del Liceo Académico MX, adquieran su obra. Y muchas gracias por todo lo que nos da. Bendiciones. Y muy buenas noches y
Y gracias a todos los abogados y abogadas y a todos que se unen a su casa Liceo Académico MX y compartan en sus redes sociales para que el conocimiento llegue a más. Excelente noche para todos y muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo nada más pongo ya aquí porque me están preguntando por el Facebook Live cuál es el nombre del libro. Aquí se los dejo. Es Feminicidio, la debida diligencia en la investigación del delito de autoría de la jueza Monibet Chaley López García. Lo pueden adquirir por Liceo Académico. Tiene una cuota de recuperación de 600 pesos, ya incluye gastos de envío. Se envía a toda la República Mexicana por Cepomex. La edición va con dedicatoria de la jueza Monibet Chaley López García y realicen su pedido al WhatsApp 22 21 14 25 79. Agradezco a las personas que a través de Facebook Live desde Perú y algunas otras personas que mandaron a preguntar por el libro han estado viendo y siguiendo la transmisión. Pues que tengan muy buenas noches. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana con la jueza Monibet Chaley López García. Que descansen. Hasta luego. Buenas noches. Recuerden Buenas noches. Buenas que noches, muchas gracias. esta grabación estará en el canal de YouTube. Buenas noches.